Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. La enseñanza de hoy, estamos con la clase número 3. Les doy la bienvenida a todos, a los que ya hace tiempo están viniendo a la clase, a aquellos que se suman hoy, sean todos muy bienvenidos. Estamos recorriendo esta escuela o curso, como lo quieran llamar, llamado La Misión, una escuela de 12 clases, una formación misionera básica, como para tener un pantallazo de lo que Dios espera de nosotros, de lo que el Señor Jesús espera de nosotros, en cuanto a toda la tarea que nos ha dejado como iglesia, ¿verdad? De poder llenar la tierra de su gloria, de poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y bueno, así que aquí estamos en este momento dando comienzo, todavía está entrando algunas personas ahí a la sala. Como decía recién, le estamos dando la bienvenida a todos. Sean muy, muy bienvenidos, gracias por estar otra vez. Bueno, muy bien, vamos, yo voy a ir acomodando un poquito por acá, así veo. Voy a ver el chat, a ver, están saludando. Bueno, me gustaría que en el chat me escriban si me están escuchando bien o me hagan manitos o algo, ¿sí? Así yo ya sé que está todo perfecto como para arrancar. Eh, Así ya por lo menos vamos viendo si todo está bien, si todos me escuchan bien, me ven bien, como para comenzar. Bueno, muy bien, ahí ya. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, muy amable. Siempre es bueno poder chequear antes de arrancar por las dudas. Hoy ya tuve en cuenta el tema de cerrar todos los micrófonos, así que espero que hoy no, hoy se pueda escuchar clarísimo todo, así que ya me anticipé. Había dejado una opción ahí no configurada y bueno, entonces siempre entraban con los micrófonos, pero bueno, hoy ya lo solucionamos. Muy bien, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Eh, Vamos a comenzar, entonces le decía que estamos con la clase 3. Me voy a ir un poquito para atrás. Esperen que me voy para atrás un poquito. eh, para que podamos ver cuál era todo lo que vamos a hablar en la misión. Bueno, ya vimos, el primer tema que vimos fue cuál era la misión de Jesucristo para su iglesia, y hemos determinado, o lo hemos visto juntos, lo hemos comprobado con la palabra, que, que la misión de Jesús para su iglesia es que hagamos discípulos de Él hasta lo último de la tierra. Y ahí hemos estado viendo también que debíamos separar lo que eran las misiones de la misión. ¿Se acuerdan? Recuerdan que habíamos estado hablando de esto. ¿Sí? Para aquellos que por ahí se suman, habíamos separado lo que es la misión de las misiones, ¿no? Siempre hacemos tareas misioneras, hacemos muchísimas tareas misioneras. Yo creo que, bueno, les comenté algunas, de hecho le puse fotos de las que nosotros hemos hecho durante tanto tiempo. Llevamos ya 20 años en ministerio, así que hemos hecho bastante cosas con las misiones. Eh, pero bueno, todo eso, solamente todo lo que podemos hacer, digamos, en cuanto a las misiones, ¿sí? Viajes misioneros, tareas misioneras, no sé, levantar un orfanato, levantar una escuela para chicos en algún lugar donde no la hay, incluso hasta edificar un edificio, un templo para poder reunirnos después. Todo eso puede parecer las misiones, pero en realidad no es la misión, ¿sí? Todo eso nos permite generar vínculos, relacionarnos con otras personas, entrar en contacto con otras personas para poder luego evangelizarlo y luego poder discipularlo. Entonces, la misión es pura y exclusivamente hacer discípulos, ¿sí? Lo demás son las misiones. Eso es lo que habíamos hablado en la primera clase y que habíamos dejado bien claro esas dos cosas. En la segunda clase estuvimos viendo cuál era el Evangelio de Jesucristo. Habíamos dicho que si vamos nosotros a dedicar tiempo, recursos, nuestra vida en hacer discípulos de Jesucristo a otras personas, lo primero que tenemos que tener en claro es cuál era el Evangelio de Jesucristo. Habíamos visto y habíamos comprobado que hoy en día, lamentablemente, hay tantos evangelios diferentes, y que no es que hay muchos evangelios, sino que hay un solo evangelio, como decía el apóstol Pablo cuando le decía a los Gálatas, y que debíamos revisar cuál era ese evangelio porque es el punto de partida para la evangelización y luego para poder hacer discípulos de Jesucristo. Ya habíamos hablado de que el Evangelio de Jesucristo, más allá de la salvación, que sí, obviamente que en Cristo tenemos salvación, el mensaje de Jesucristo era acerca de un reino. Él hablaba de un reino, vino a hablar de un reino, comenzó hablando de un reino, predicó todo el tiempo hablando del reino,
murió, resucitó, y cuando resucitó, siguió hablando del reino durante 40 días a sus discípulos, y luego fue y tomó su lugar en el reino, sentado en el trono, gobernando en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, esperando que nuestro mensaje sea ese mensaje de decirle a la gente que hay un rey sentado en un trono y que está gobernando en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, esperando que toda la humanidad doble rodillas, ¿sí? Lo confiese en su Señor y que también, ¿sí? De esa manera puedan vivir bajo su gobierno. Entonces hablamos de un reino. Dijimos que Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, como lo dice Pablo a los Colosenses, en Colosenses 1:13. Entonces, partiendo desde ahí, entonces nosotros la predicación del Evangelio va a ser muy diferente. Si nosotros partimos de una predicación del Evangelio que apunte pura y exclusivamente a un reino, ¿sí? Entonces ya es diferente. Ya toda nuestra predicación va a ser diferente. Quédense tranquilos, ya vamos a hablar del tema de la evangelización, lo vamos a hablar en la clase número 5. Hoy estamos en la 3, ¿sí? Hoy estamos en la 3. Y decíamos que lo más importante, o uno de las bases que tenemos que tener en nuestra vida para poder cumplir con la misión de Jesucristo, de hacer discípulos, era no solamente tener claro el mensaje, sino nosotros convertirnos en discípulos de Él. Y hoy vamos a ver justamente este tema, es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo? ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros podemos calificar como discípulos de Jesucristo? ¿Sí? Vamos a ver que no todos son discípulos, que hay mucha gente que es creyente y que otros son discípulos. En la iglesia del Señor hay creyentes y hay discípulos, ¿sí? Y nuestra meta es convertirnos en discípulos. Entonces hoy vamos a ver cómo nosotros llegamos a ser discípulos, por qué deberíamos ser discípulos de Jesucristo y qué hacemos desde esta posición de discípulo, qué es lo que nos toca hacer de ahí en adelante como discípulos de Jesucristo. Hecha toda esta introducción, como les decía, estamos entonces en la clase 3, ¿sí? ¿Cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo? Vamos a comenzar ya directamente entonces ahora con todo el material que vamos a estar viendo. Dice ahí, solamente seremos competentes en la tarea de hacer discípulos de Jesucristo si primeramente nosotros somos discípulos de Él. Repito, solamente seremos competentes en la tarea de hacer discípulos de Jesucristo si primeramente nosotros somos discípulos de Él. Habíamos aclarado en la primera clase, creo que lo vimos, que la misión es hacer discípulos de Jesús, que muchas veces nosotros es como que enfatizamos no sé, o nos encariñamos, no sé cómo decirlo, con ciertos personajes de la Biblia y llevamos a la gente a observar a esos personajes de la Biblia para copiar cosas de ellos o para poder reproducir las cosas que ellos hicieron, cuando en realidad nosotros tendríamos que estar viendo a un solo personaje, que es Jesucristo. Tendríamos que verlo solamente a Jesús, porque fuimos llamados a ser discípulos de Jesús. No fuimos llamados a ser discípulos de Moisés, ni de David, ni de Josué, ni de ningún personaje de la historia, mucho menos del antiguo pacto, porque eran personas que no estaban en la condición nuestra. Nosotros estamos hoy en día en un nuevo y mejor pacto donde Dios ya no es un Dios externo, sino es un Dios interno que se metió dentro nuestro por el Espíritu. Por eso que nosotros tenemos una ventaja enorme con los personajes de la Biblia, del antiguo pacto, por decirlo de alguna manera. Por eso que nuestra mirada tiene que estar puesta, como dice la Escritura, en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y desde allí nosotros empezamos una tarea de empezar a transformarnos en discípulos de Él para luego poder ir y hacer discípulos de Jesucristo hasta lo último en la tierra. Que esa es la misión. Estamos en una clase, estamos en un curso que se llama La Misión. Ahora, ahí tiene un cartelito, espero que lo puedan ver, si no después se los comparto. Dice, recuerda que todo se reproduce por naturaleza. Todo en esta tierra, todo lo que Dios creó se reproduce por naturaleza, ¿sí? Los perros se reproducen en perros, los gatos se reproducen en gatos, la papa se reproduce en papa, la zanahoria en zanahoria, y así cada género que pueda encontrar en la tierra se reproduce de acuerdo a su naturaleza. Nosotros también. Dice ahí, los creyentes reproducen creyentes y los discípulos reproducen discípulos. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto el Evangelio con otro, yo estoy compartiendo desde la naturaleza que me gobierna. Si realmente me está gobernando la naturaleza de Cristo y yo me estoy convirtiendo en un discípulo, yo voy a estar llevando a las personas a convertirse en discípulos de Jesús. Ahora, si yo soy simplemente un creyente de Jesús, solamente un creyente que lo sigue por lo que Jesús le puede dar, eso que me gobierna también lo voy a transmitir a otra persona y en mi mensaje a la hora de predicar va a ser diferente.
El cartelito que ustedes ven ahí dice lo siguiente. Dice, hay una columna que dice creyentes y otra columna que dice discípulos. En la creyente dice, el creyente es un consumidor de bendiciones. ¿Sí? Podríamos describir al creyente como un consumidor de bendiciones y podríamos describir al discípulo como un multiplicador de vida. ¿Por qué el creyente es un consumidor de bendiciones? Porque busca a Dios desde su egoísmo para saciar sus necesidades terrenales y temporales. Ustedes, muchos de los que están haciendo esta escuela son pastores. Como pastor lo he visto, que muchas personas buscan a Dios simplemente por lo que Dios le puede dar. ¿Sí? Buscan para que Dios les solucione un problema, no sé, matrimonial, para que Dios les solucione un problema económico, un problema de salud, un problema, no, cualquier problema que haya aquí en la tierra, que ese tema lo vamos a tocar cuando hablemos de la evangelización y cómo presentar el evangelio. No me voy a anticipar ahí, simplemente doy un pantallazo, ¿sí? Pero la gente busca a Dios desde el egoísmo, ¿sí? Desde el egoísmo que obviamente, no estoy hablando de una cuestión mala, digo, toda la gente desde su egoísmo quiere pensar en ellos primeramente a ver cómo Dios les soluciona su problema, pero esa no es la búsqueda de Dios que tenemos que hacer. El creyente busca a Dios para ver qué Dios le da. En cambio, el discípulo es un multiplicador de vida. El discípulo ya tiene claro que en Cristo lo tiene todo. El discípulo ya experimenta la plenitud de Cristo, el discípulo experimenta la paz del Señor, el discípulo ya sabe que no vive para sí mismo, sino que vive para Cristo. Entonces lo que hace el discípulo imita a Jesús, imita a Cristo, viviendo, ¿sí?, para saciar la necesidad de Dios de ver discípulos de Cristo en toda la tierra. Si hay una necesidad que Dios tiene y que nosotros como iglesia todavía no la hemos podido saciar, es la necesidad que Dios tiene de ver discípulos de Jesús hasta lo último de la tierra. Todavía no lo hemos logrado, nos está llevando más de 2000 años y no hemos perdido por muchas cosas que nos metemos a hacer, que parecen buenas, ¿sí?, pero no son lo que realmente deberíamos hacer. Entonces, va pasando los años, nos vamos llenando de actividades, nos vamos llenando de miles de cosas para hacer. Pensamos que con eso estamos haciendo algo correcto como iglesia, pero muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta que nos hemos desviado del diseño original que Jesús dejó, de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra, y entonces de alguna manera estamos retrasando lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. Y de alguna manera lo estamos dejando un poco insatisfecho al Padre, ¿no? Porque el Padre quiere ver discípulos de Jesús hasta lo último de la tierra. Entonces, dejo esto como base de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Dejo esto como la base de lo que vamos a tocar hoy. Vamos a ver la importancia de poder pasar de ser creyentes a ser discípulos. Cómo nosotros pasamos de una condición de creyente a una condición de discípulo. Y cómo nosotros también luego podemos ayudar a otros a pasar de esa condición de creyente a discípulo. Pero siempre recordando esto, que los creyentes reproducen creyentes y los discípulos reproducen discípulos. Si el creyente siempre, si trae a alguien nuevo a la congregación, si le habla de Cristo a alguien, siempre le va a hablar de lo que Jesús puede ayudarle a esa persona a cambiar. Le va a decir que Jesús, bueno, si la persona está enferma, va a decir que Jesús te va a sanar. Si la persona tiene problema matrimonial, le va a decir Jesús va a arreglar tu matrimonio. Si tiene problema económico, le va a decir Jesús puede arreglar tu economía. Entonces esa persona de repente, sin darse cuenta, lo que está haciendo es convirtiéndolo a Jesús, no sé, en un asistente matrimonial, en un economista, en un doctor, y le estamos perdiendo de vista lo que realmente Jesús es, que es un rey, que está sentado en un trono y está esperando que toda la humanidad doble rodilla y lo confiese Señor. Ahora, el discípulo, no, el discípulo va a presentar a Cristo como lo debe presentar, porque ya experimenta en su vida diaria el señorío de Cristo sobre ellos, sobre él mismo, ¿sí? El discípulo está todo el tiempo gobernado por Cristo y vive por la palabra de Cristo. Y ahí está la gran diferencia. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Espérame a ver si me pasé, acá estamos. Dice, ¿cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo? Lo primero que me tengo que preguntar. Si un discípulo reproduce discípulo, primero me tengo que preguntar yo si soy discípulo o cómo llego a ser un discípulo. Vamos a ver durante toda esta clase cómo es que yo llego a convertirme en un discípulo de Jesucristo. Y hermano, muchas veces cuando yo doy esta clase, nos sentimos confrontados, porque, no sé, yo llevo 20 años de cristiano, por ahí usted tiene algunos años más, y a veces pensamos que ya está, que hemos logrado, que hemos alcanzado, que tenemos cierta madurez, que estamos bien,
Pero cuando nos chocamos contra las palabras, cuando nos chocamos contra la autoridad de Cristo, cuando nos chocamos contra la verdad, nos sentimos sacudidos, ¿sí? Y lo bueno de todo esto es tener un corazón enseñable para decir, ¿dónde estoy parado yo y hacia dónde tendría que ir? ¿Sí? ¿Dónde yo estoy parado y dónde sería la meta que debo alcanzar? Porque recuerden que siempre Dios nos va a llevar siempre hacia la madurez, siempre nos va a llevar hacia la madurez. Ahora, seguimos. ¿Cómo llego, cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo? Y pregunta ahí, ¿cómo puedo comprobar que soy un discípulo de Jesucristo? ¿Sí? Primero tengo que comprobar si yo soy un discípulo. ¿Y cómo lo compruebo? Preguntándonos qué nos pide Jesús para ser discípulos. ¿Sí? Porque esto es muy sencillo, o sea, quiero ser un discípulo de Jesús, bueno, quiero comprobar a ver si soy un discípulo de Jesús. ¿A quién le voy a preguntar para ver si yo soy un discípulo de Jesús? A Jesús mismo. ¿Y cómo le pregunto? En su palabra. Yo voy a las palabras de lo que Jesús dejó y ahí yo puedo saber medirme a ver si yo soy un discípulo o no. Obviamente que la iglesia va a comprobar mi madurez, la iglesia, mi pastor o el líder o la iglesia misma va a ver mi conducta y de ahí va a poder juzgar de alguna manera si lo soy o no. Pero lo primero que yo me tengo que medir para ver si soy un discípulo es con lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Sí? Hoy en día, lamentablemente, no sé si a usted le pasa, nosotros cuando hacemos consejería con mi esposa, cuando a veces debemos corregir a alguien y debemos decirle cosas que deben cambiar en su vida y lo hacemos con las enseñanzas de Jesús, lo llevamos a observar la enseñanza de Jesús, muchas veces encontramos gente que se ofende, ¿sí? Así como la gente del mundo hoy está cada vez más en una posición de ofensa, que vos le decís algo y ya me estás criticando, ya me estás juzgando, ya me estás diciendo, también pasa en la iglesia. Yo creo que deberíamos tener un corazón más enseñable, ¿sí? Y dejar que la palabra nos ministre. Y dice aquí, ¿qué nos pide Jesús para ser sus discípulos? ¿Hay un precio que pagar para alcanzar la condición de discípulo de Jesucristo? Y saben que sí, hay un precio para pagar. Muchas veces confundimos la gracia en cuanto a la salvación con esto de ser discípulo de Jesús. Recuerdo que hace un tiempo atrás, una vez una hermana me decía, pero yo predicaba y hablaba de ser discípulo de Jesucristo, y digo, para ser discípulo de Jesús tengo que pagar un precio alto, altísimo. Mi vida misma es el precio que tengo que pagar para convertirme en un discípulo de Jesús. Y esta señora, bueno, me decía que no estaba de acuerdo porque no tenemos que pagar nada, Jesús ya pagó todo. Sí, Jesús pagó por nuestro perdón, es la gracia. Yo por fe me salvo. Yo por fe me salvo, punto, ya está, no tengo que hacer nada. No hay ninguna obra que yo tenga que hacer para justificarme delante de Dios en cuanto a salvación. Pero sí, pero sí, para convertirme en un discípulo de Jesús, tengo que pagar un precio altísimo. Y que no todos están dispuestos a pagarlo, no todos están dispuestos a vivirlo. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a ver, y hoy lo vamos a ver, qué es lo que nos pide Jesús para que nos podamos convertir en discípulos de Él y desde ese punto de partida podamos hacer a otros discípulos de Él. Recuerdan que la Gran Comisión dice, vayan por todo el mundo, ¿sí? Hagan discípulos, enseñándoles, bueno, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles ¿qué? A que vivan las cosas que yo les pido a ustedes. O sea, primero ustedes son discípulos y después pueden hacer que otros vivan esa enseñanza. Recuerden que la otra vez decía que no podemos nosotros decirle a la gente que haga algo cuando yo no lo vivo, porque estaría en la condición de los fariseos de aquel tiempo. ¿Sí? Cuando Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, nosotros necesitamos ser coherentes entre lo que predicamos y lo que vivimos. ¿Cómo puedo comprobar que soy discípulo de Jesús? Nos preguntábamos recién. Bueno, hay una cosa aquí importante, y acá, por favor, no se me ofenda a nadie, es un juego que estamos haciendo. Es como para mirarnos a nosotros mismos, no mira al que está al lado, no mira al que... mírese usted mismo, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿cuántos años tienes de haber aceptado el señorío de Jesucristo? ¿Sí? No me lo ponga, no me lo escriba, es para usted, si yo no necesito, este dato no lo quiero, o sea, es suyo, es una cuestión de hacer un autoanálisis, un test personal. ¿Cuántos años tienes de haber aceptado a Jesucristo? Y ahora la pregunta es, ¿cuántos discípulos de Jesucristo has formado en todo este tiempo? Yo siempre hago una cuenta, ¿no? Y digo, supongamos que yo sé que muchos de los que están aquí esta noche tienen más de 10 años. Yo tengo más de 10 años de cristiano. Tengo el doble, tengo 20. Pero digo, supongamos, para hacer una cuenta fácil, supongamos que nosotros somos, que hace 10 años que aceptamos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, nacimos de nuevo y comenzó nuestra vida como cristianos. ¿Sí? Supongamos. Si hace 10 años, quiere decir que llevamos de cristianos 120 meses.
hemos vivido como cristianos 120 meses. Supongamos que nosotros le predicamos a una persona por mes, deberíamos haber evangelizado a 120 personas en todos nuestros 10 años de cristiano. Supongamos que de esos 120 que hemos predicado y que han aceptado a Cristo, no todos aceptaron ser discipulados, no todos avanzaron en la madurez, pero por lo menos la mitad sí, y supongamos que en 10 años pude discipular a 60 personas y esas 60 personas están caminando en madurez, están creciendo, se están multiplicando en otros discípulos. La pregunta es, ¿nos da la cuenta? ¿Nos da la cuenta con tantos años que nosotros tenemos de cristianos? Y ahí es donde nosotros empezamos a medirlo. Porque creo que la mayoría no nos da la cuenta. Si alguno me da la cuenta, diga, por favor, a mí me da la cuenta. Y gracias, gloria a Dios por usted, hermano. Enséñeme cómo lo hizo. Pero en serio, cuando nos empezamos a medir a estos números, nos sentimos confrontados con una realidad que nos empezamos a preguntar, ¿qué hicimos nosotros en todos estos años de cristianos? ¿En qué cuál fue la distracción que nos quitó la mirada, el enfoque de lo que realmente debíamos hacer? ¿Sí? Entonces, acá obviamente este material sigue, vamos a ver lo que dice. Dice, ¿cómo puedo comprobar que soy discípulo de Jesús? Estamos preguntándonos esto. Y dice, la señal por la que alguien no invierte su vida en hacer discípulos de Cristo es porque él mismo aún no es discípulo de Jesucristo. Quien es discípulo hace discípulos. Los creyentes reproducen creyentes, los discípulos reproducen discípulos, no lo olvidemos nunca eso. Los creyentes reproducen creyentes, los discípulos reproducen discípulos. Entonces, si yo, durante todos los años que tengo de cristiano, no digo que haya por lo menos hecho 60 discípulos, pero por lo menos 10, que haya discipulado al menos a 10 personas y que esas personas por lo menos ahora estén creciendo, madurando y discipulando a otras personas, haciendo que la misión de hacer discípulos se extienda, entonces quiere decir que yo soy un discípulo, entonces estoy viviendo como un discípulo. Porque ahora vamos a ver todo el enfoque que tiene la vida que lleva un discípulo, totalmente enfocada en la misión del Señor. Por eso que cuando yo veo y hago estas cuentas y veo que de repente no me dan los números, me tengo que preguntar, ¿pero en realidad yo soy un discípulo? ¿O vivo como un discípulo? Si no es así, o es más o menos, ¿qué cosas yo tendría que corregir? ¿Qué cosas yo tendría que ajustar en mi vida para poder vivir como un discípulo de Jesús? Y estas son las cosas que nos hacen bien preguntarnos. Nos hace muy bien preguntarnos y ver dónde estamos parados, porque somos muy propensos siempre a estar midiendo lo que hace el otro y no lo que hacemos nosotros mismos, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, bueno, Jesús lo dijo, ¿no? Con la vara que mide serán medidos, pero a mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Creo que muchas veces vemos en la iglesia del Señor mucha gente que anda con la lupa, ¿no? Anda con la lupa viendo a ver qué errores tienen los demás, ¿sí? Anda a ver, buscando el mínimo detalle del error que tiene el otro. Pero digo, es muy importante que dejemos la lupa para ver cuál es el error del otro y pongamos el espejo a ver si se ve Cristo en nosotros. A ver cuánto de la imagen de Cristo se ve en nosotros. Dejemos la lupa y agarremos el espejo. Porque cuando lleguemos hacia arriba y estemos delante del Señor, el Señor nos va a preguntar cuán críticos fuimos de la iglesia, cuánta gente pudimos ver los errores en los demás. Él nos va a preguntar qué hiciste vos con lo que te di, cuánto reflejaste mi imagen, cuánto de la imagen de mi hijo se vio en vos ahí en la tierra. Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. Por eso que debemos dejar la lupa, agarrar el espejo y empezar a ver, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve de Cristo en nosotros? ¿Cuánto se ve del Señor en nuestras vidas? Porque para nosotros poder hacer discípulos de Él, primero debemos convertirnos en discípulos. Primero debemos chequear si nosotros realmente somos discípulos de Él. ¿Qué nos pide Jesús para ser su discípulo? Vamos a ver 4 cosas hoy. 4 puntos vamos a estar analizando en estos minutos que nos quedan. Estamos media hora recién. Venimos bien con el tiempo. Aún siguen siendo hermanos. Bienvenidos. Hermanas, hermanos que están entrando. Bienvenidos a todos los que están ingresando en este momento. ¿Qué nos pide Jesús para ser sus discípulos? Hay muchas cosas que nos pide, pero yo tomé 4, como para no ser tan extenso el material. Primero, aprender de Él. Segundo, estar dispuesto a 3 renuncias y una permanencia. Tranquilo que ya vamos a explicar qué significan las 3 renuncias y una permanencia. Dar frutos de justicia y aprobar la ecuación. ¿Sí? Ahora usted lo mira ahí como diciendo, ¿qué será? Tranquilo, ya lo vamos a desarrollar cada punto.
¿Qué nos pide Jesús para ser sus discípulos? Aprender de Él, estar dispuesto a tener renuncia y una permanencia, dar frutos de justicia y aprobar la ecuación. ¿Sí? Esto es lo que el Señor nos pide. Ahora, vamos a empezar a ver el primer punto, que es aprender de Él. Voy a leer dos o tres citas bíblicas ahí y vamos a desarrollar esto. Quédense tranquilos que todo este material está. Después el PDF ustedes lo reciben, pueden chequearlo, verlo, no hay problema. En este material yo usé Reina Valera contemporánea, ¿sí? Dice Mateo 11:29. Jesús dice lo siguiente, en Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Primero, él está diciendo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. El Señor dice, pongan su enfoque en mí. De ahora en más, si me van a seguir, si van a ser mis discípulos, mírenme a mí. Yo soy la referencia a la que ustedes tienen que mirar. Mírenme a mí. Fíjense que no lo vemos a Jesús en un momento diciendo, mírenlo, sí, todo, por ahí dice algunas cosas, pero no está todo el tiempo diciendo, mírenlo a Moisés, mírenlo a David, mírenlo a Josué, mírenlo a tal profeta, mírenlo, obsérvenlo, imítenlo. No, no dice nada de eso, él dice, imítenme a mí. Por eso la importancia que vuelvo a repetir, que nosotros cuando discipulemos a alguien, que esto lo vamos a ver en la clase 6, creo que es, cuando hablemos de discipular a otro, la importancia de llevar a la gente a observarlo a Jesús, no cualquier otro personaje de la Biblia. ¿Sí? Enfocarnos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, dice Jesús, aprendan de mí. Mateo 10:25, Mateo 10:25, la primera parte, dice, al discípulo debe bastarle ser como su maestro y al siervo como su señor. Hermano, acá dice ser. Al discípulo debe bastarle ser como su maestro. Y Lucas 6:40, que está ahí abajo, la cita bíblica dice, Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. Quiero derribar un mito que se ha levantado en la iglesia evangélica por años, con la excusa de permanecer en una eterna mediocridad y nunca ir hacia la madurez. No, yo jamás seré como Jesús. Es imposible que seamos como Jesús. No, no podemos ser como Jesús. Hermano, si Jesús dice que podemos, sí podemos. Jesús lo dice. Si vamos a ser discípulos de él, ahora, si quiero ser creyente toda mi vida, está bien, obvio. El argumento está bárbaro. Sigo manteniendo el argumento, me justifico por mis errores siempre, le echo la culpa a Satanás por los errores míos. En vez de hacerme cargo por las obras de la carne, le digo que fue Satanás. Y seguimos en esa historia y dale, y seguimos en la mediocridad espiritual. Ahora, si yo realmente quiero alcanzar madurez como discípulo de Jesucristo, convertirme en un discípulo de él, mi punto de enfoque y mi meta a alcanzar es Jesús. Porque yo debo representarlo en la tierra. Cuanto más cerca esté de su conducta, de la manifestación de su naturaleza, yo más lo represento en la tierra, más discípulo de él soy. Por eso que nuestro enfoque todos los días debe ser Jesús. Al discípulo debe bastarle ser como el maestro. Nos debería bastar ya con eso de ser como el maestro. Y después dice, y el discípulo no es superior al maestro, o sea, nunca lo vamos a superar, pero dice, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. Habla de identidad, habla de ser. Ser, será como su maestro. Hermanos, si mi objetivo en esta tierra es convertirme en un discípulo de Jesús, mi mirada tiene que estar puesta en Jesús. Tengo que leer a Jesús, tengo que analizar a Jesús, tengo que ver qué hacía Jesús y tengo que pedirle al Espíritu Santo que Él se manifieste en mi vida, porque es el Espíritu Santo el que me lleva a mí a manifestar la naturaleza de Cristo en la tierra. Yo no tengo que andar diciendo que soy cristiano, que soy evangélico, que soy lo que soy. Simplemente la gente se va a dar cuenta de lo que soy porque se va a manifestar la naturaleza de Jesús. Y cuando tenga que resolver cualquier situación en mi vida, la voy a resolver de acuerdo a su justicia, que después lo vamos a ver, y no a la mía. Ahora vamos a avanzar en eso. Entonces, primero, aprender de Él. Jesús dijo que debemos aprender de Él, Jesús dijo que podemos ser como Él. Esto tiene que quedarnos claro. Ya no hay más excusa, hermano. Cuando venga alguien y diga, no, yo no puedo ser como Jesús porque Jesús era el Hijo de Dios. Sí, 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 pero era un hombre, como vos y como yo. Gobernado por Dios, obviamente, pero era un hombre. Él pasó por las mismas debilidades,
pasó por los mismos pecados, pasó por lo mismo que nosotros estamos pasando todos los días, pero Él venció. Y si Él venció, nosotros podemos vencer también. Porque no ha dado la capacidad para vencer, por eso envió su Espíritu. Amén. Por eso es muy importante que nosotros rompamos de una vez por todas ese mito. No, no podemos ser como Jesús, entonces vivamos una vida de religioso y bueno, y ahí la vamos llevando. No, no, hermano, no. Basta de una vida religioso, seamos concretos en esto, maduros, avancemos en madurez, mirándolo a Jesús y que Él se manifieste en nuestra vida. Porque si no, jamás vamos a poder cumplir la misión de hacer discípulos de Él hasta lo último de la tierra. Dice, ¿cuánto tiempo hace que dices ser cristiano? En todo este tiempo, ¿te has tomado el trabajo de estudiar, de analizar, de observar a Jesús? O sea, ¿te has tomado el trabajo de decir, bueno, voy a leer los evangelios, a ver qué puedo encontrar de Jesús? Pero no solamente leer, viste que, vieron que, perdón, me sale el argentino, viste, vieron que de repente hay Biblias que están en rojo cuando Jesús habla, ¿no? Y muchas veces leemos eso nomás y nos quedamos con lo que dijo. Pero la pregunta es, ¿en qué contexto lo dijo? ¿A quiénes se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué es lo que hacía Jesús? O sea, observarlo. Porque Él dice que lo debemos imitar, que lo tenemos que aprender de Él. Cuando alguien va a imitar a alguien, cuando vieron los imitadores en la tele, cuando hay un imitador en la tele, estudia el personaje, ve cómo habla, ve cómo piensa, y los gestos que tiene. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo con Jesús. Él es nuestro punto de enfoque, en quién tenemos que mirar. Y después dice ahí, dice, esperen que sigue entrando gente, dice, ¿cuánto de Jesús se ve en tu vida? ¿Cuánto de Jesús se ve en mi vida? Esto es lo que yo me tengo que preguntar, ¿cuánto de Él se ve en mí? ¿Sí? Y no porque ahora esté de moda dejarse la barba o nada, no te hables de eso, no, no hablo de eso, ¿sí? ¿Cuánto de su carácter se ve en mi vida? ¿Cuánto de su conducta se ve en mi vida? ¿Su naturaleza se manifiesta en mí todo el tiempo o es la naturaleza del pecado la que se manifiesta? ¿O es la naturaleza de la carne la que se manifiesta? Dice, de acuerdo a tus respuestas anteriores, ¿estás más cerca de ser un creyente o más cerca de ser un discípulo? No me ponga nada en el chat, es para usted, no lo quiero saber. Cada uno con esto es una cuestión propia con el Señor y dejamos el tema ahí. Pero es importante, hermano, poder autoanalizarnos, poder saber dónde estamos parados. Todos nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades en cuanto a carácter, en cuanto a conducta, y muchas veces no trabajamos sobre ellas. Pero es importante que trabajemos sobre ellas porque se tiene que ver la imagen del Señor en nuestras vidas. Como decía el apóstol Pablo, dice, ustedes son cartas leídas, ¿no? O sea, alguien lee a Jesús en ustedes. Dice lo siguiente, aprender de él. Vamos a ver algunas cosas así rapiditas de cosas que podríamos estar observando de Jesús. Ya le dije, si se ponen a mirar a Jesús atentamente en las escrituras, en los cuatro evangelios, vamos a encontrar miles de cosas maravillosas de él, que tenemos que observar, imitar, incorporar. Pero yo tomo algunas aquí con las que podamos ver. Creo que hay 7, 8 puntos que vamos a ver. El primero, él tenía una intimidad con el Padre. ¿Sí? Si yo quiero realmente aprender de Jesús y quiero manifestar a Jesús, necesito intimidad con el Padre. Dice, no solo oraba, sino que escuchaba y hacía lo que el Padre le decía. Hermano, necesitamos intimidad con el Padre. A ver, obviamente, ¿quién no sabe que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que orar? Y que, ya está bien, está bárbaro, lo sabemos todos. Pero no solamente orar. Yo siempre digo, cuando era católico rezaba, hacía un rezo. ¿Sí? Cuando llegué a la iglesia evangélica empecé a orar. Pero a medida que empecé a madurar y me empecé a convertir en un discípulo de Jesús, empecé a hablar con el Padre. Ya no le hago una oración, ya le hablo y espero una respuesta. Pregunto y espero una respuesta. Y aquel que le pregunta al Padre, el Padre le responde, de alguna manera le va a responder. Yo no sé en el idioma que Dios te hablará, si te hablará por su palabra, te hablará en un sueño, en una visión, te hablará a través de otra persona, no sé cómo lo va a hacer, pero que te va a hablar, te va a hablar. El problema es que no le preguntamos cosas a Dios. Nosotros vamos a la presencia a decirle todo lo que nosotros queremos decirle. Mira esto, mira aquello, te pido por esto, te pido por aquello, pero nunca le preguntamos a ver qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros. Tenemos que preguntar más en lugar de darle órdenes o pedirle cosas que Él tiene que hacer. Número dos, la obediencia al Padre. Esto es fundamental. Si vamos a vivir como Jesús vivió, la obediencia al Padre debe ser absoluta. Dice, no hacía nada por su cuenta. Todo era en absoluta obediencia al Padre. Hermano, cuántas veces nosotros
armamos proyectos geniales, de no sé de dónde los sacamos, y después se lo presentamos en oración al Señor y decimos, Señor, bendecí este proyecto evangelístico, bendecí este proyecto misionero, bendecí este proyecto, y el Señor dice, pero a ver, yo no te mandé a hacer ese proyecto. O sea, hace algo y ahora me venía a pedir a mí que te lo bendiga. ¿Por qué tengo que yo bendecir y hacer lo que vos se te antojó hacer? No, escuchame a mí y fíjate lo que yo quiero que hagas y andá y hacelo. Nosotros necesitamos practicar la obediencia absoluta al Padre. No hacer nada por nuestra cuenta, todo en absoluta obediencia al Padre. ¿Y cómo arranco en la obediencia al Padre? Bueno, escuchando al Hijo. El Hijo vino a decirnos, de acuerdo, lo envió el Padre a decirnos cómo teníamos que vivir. Él decía, no, no digo nada por mi cuenta, todo lo que digo lo que oí del Padre. Tal como el Padre me lo dijo, así se lo digo. O sea, Jesús nos vino a hacer, a decirnos la voluntad del Padre para nuestras vidas. Vieron que hay gente que dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, hermano, lee el Evangelio, lee lo que Jesús dijo, porque ahí está la voluntad del Padre para nuestras vidas. El Padre envió al Hijo a decirnos cuál es su voluntad. Amén. Punto 3, un plan de vida. Punto 3, aprendamos de él. Jesús tenía un plan de vida, toda su vida giraba alrededor de una misión. Recuerdo, ahí dice el encuentro con Pilato en Juan 18:37. Entonces dijo Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús tenía clarísimo a qué estaba acá en la tierra. Hermano, el poder del enfoque, saber lo que Dios te mandó a hacer, es sumamente importante. Más allá de cualquier otra, no estoy hablando específicamente, no sé, de actividades específicas, no estoy metido ahí todavía. No estoy diciendo, bueno, porque Dios te mandó a hacer un orfanato, Dios te mandó a hacer esto. No estoy hablando de eso. ¿Sí? Estoy hablando de tener un plan de vida que tendría que arrancar desde el día que naciste de nuevo hasta que alcance la madurez en Cristo Jesús. Ese debería ser nuestra misión en la tierra. ¿Sí? Tener claro que estoy ahora en un reino que es gobernado por Cristo y que en este reino lo que se me demanda es madurez. Madurez espiritual, alcanzar la estatura de la medida del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. Efesios 4. ¿Sí? Efesios 4:11 en adelante. Eso es lo que nosotros tendríamos que estar viendo. Pero para esto tenemos que estar enfocados. ¿Cuántas veces nos desviamos de miles de cosas? Estoy buscando acá que compartí estos días, a ver si lo pongo andar rápidamente. ¿Cuántas veces nosotros nos desviamos de miles de cosas con tantas cosas que hacemos y perdemos de vista lo que Jesús nos dijo? El enfoque es fundamental. Estos días me pegó muy fuerte en la palabra cuando en Colosenses 4:17, no está en el estudio, si quieren anotarlo por ahí. Colosenses 4:17, hice una publicación en Instagram ahí y ponía sobre el enfoque. ¿Sí? ¿Estás enfocado en lo que Jesús te pidió? Me preguntaba, ¿no? Y lo que me venía a mí era cuando Pablo le dice a Arquipo, díganle a Arquipo que no deje de hacer lo que el Señor le encargó, dice la versión esta, que es la nueva Biblia viva. Díganle a Arquipo que no deje de hacer lo que el Señor le encargó. Por eso que nosotros cuando perdemos de vista qué es lo que Dios nos pidió, nos vamos detrás de cualquier cosa, hermano. Y ahí es donde nosotros empezamos a perder, ¿sí? De vista al Señor, y si lo perdemos de vista al Señor, nos vamos retrasando en convertirnos en un discípulo, y si nos retrasamos en convertir en un discípulo, nos entretenemos en miles de cosas, y ya no estamos viendo a los otros seres humanos para evangelizarlos y discipularlos. Por eso tenemos que tener siempre claro, repasar dónde estamos parados, qué es lo que nos pidió el Señor. Miren lo que hacía Jesús también. Trataba a los pecadores con misericordia. Hermano, el discípulo de Cristo trata a los pecadores con misericordia. Los creyentes viven haciendo juicio. Un creyente vive haciendo juicio sobre los que no son cristianos, incluso sobre los que son cristianos también. Ahora, un verdadero discípulo trata a los pecadores con misericordia. ¿Sí? Obviamente que los va a corregir, obviamente que les va a predicar, obviamente que va a tratar de llevarlos a Cristo, pero lo va a hacer con misericordia, no con juicio. Punto 5. Trataba a los religiosos con dureza. Hermano, Jesús trataba a los religiosos con dureza. Dice, ¿y por qué lo hacía? Por haber anulado los mandamientos de Dios con sus tradiciones e hipocresías. Miren,
Ustedes no lo van a ver nunca, Jesús enojado, nunca, nunca, jamás lo van a ver enojado con nadie, Jesús. Con los únicos que se enojaba Jesús era con los religiosos. Y fíjense la característica de estos religiosos. Y ojo, que esto puede pasar con nosotros, ¿eh? Puede ser que el Señor se enoje con nosotros en cuanto a esto también, porque ya lo hizo cuando estuvo en la tierra. Él se enojaba y se enojaba y los trataba con dureza a los religiosos que hacían dos cosas. Número uno, anulaban los mandamientos por las tradiciones. Y número dos, decían una cosa y hacían otra. Es muy importante esto, que revisemos nuestra vida. Cuidado, porque muchas veces Jesús le dijo, ustedes por causa de las tradiciones anulan los mandamientos de Dios. Ustedes ponen antes las tradiciones que los mandamientos. Y yo les puedo asegurar que hoy en día, no voy a entrar en este tema ahora, otro día lo tocamos, pero nosotros en la iglesia evangélica tenemos tantas tradiciones que anulan mandamientos que ni se imaginan. Se asombraría si nos meteríamos a ver cuáles son las tradiciones que nosotros vamos llevando de generación en generación que no tiene nada que ver con lo que Jesús nos pidió. Pero lo dejemos ahí, no lo vamos a meter ahí, no vamos a hacer lío esta noche, tranquilo, vamos a avanzar. Número 6, trataba a los discípulos como amigos, tenía una relación con ellos. Si ustedes van a leer Juan 15, no vamos a leerlo ahora, pero en otro momento lo pueden leer, en un momento él dice, yo los llamaré amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Vuelvo a repetir, Jesús le dice en Juan 15 a los discípulos, yo ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, pero los llamaré amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Y acá está el punto. Si yo soy un discípulo de Jesús, entonces estoy haciendo lo que él dijo. Y si hago lo que él dijo, yo soy su amigo. Vivo una amistad con él. ¿Sí? Jesús quiere que nosotros entremos en una amistad con él, pero esa amistad que se genera a través de una relación íntima cuando nosotros obedecemos su palabra, obedecemos lo que él nos mandó a vivir. Por eso esto de que cantar, como decía otro día, Jesús, mi fiel amigo, cantan algunos ahí, no sé qué, mi dulce caminar, y Jesús no sé qué, y bueno, yo diría, a ver, pensá a ver si realmente es tu amigo, porque él dejó claro, para ser mi amigo te dejo una condición, obedecer mis palabras, vivílas. Punto 7 que tenemos que aprender de Jesús. Su forma de pensar estaba basada en principios de un reino celestial, como vimos en la clase 2. El mensaje central era sobre el reino de Dios sobre la tierra. ¿Sí? O sea, si yo quiero ser un discípulo de Jesús, mi mente tiene que estar enfocada en un reino. Yo tengo que pensar en un reino, no en la iglesia evangélica, tengo que pensar en un reino, soy parte de un reino. Soy parte de un reino, no soy parte de la iglesia evangélica, soy parte de un reino. Soy hijo de Dios, soy el servidor de un rey, soy embajador de un rey. Esa es la identidad que debo generar. Y ahí ya paso de creyente a discípulo, empiezo a pasar. Punto 8. Si quiero ser un discípulo, debo aprender de él. ¿Cómo? Dejando los placeres del mundo y las comodidades para cumplir con su misión. Dejando los placeres del mundo y las comodidades para cumplir su misión. Hermano, ¿cuántas veces encontramos a creyentes que por diferentes placeres del mundo no salen a predicar, no discipulan a nadie, o por las comodidades no cumplen con la misión? ¿Saben cuánta gente predica? Sí, yo quisiera predicar a Cristo hasta lo último de la tierra. Le digo, bueno, acompáñame a Uganda. Yo ahora en agosto vuelvo a Uganda por tercera vez. Acompáñame a Uganda. Esto se lo he dicho a pastores, a apóstoles, a todo lo que se le ocurra, se lo he dicho. Acompáñame a Uganda, vamos. Y no, predican lindo, pero a Uganda no van, ¿eh? No van a dormir en el piso, en un colchoncito así, a tener que usar como baño un resumidero, ¿cómo se llama eso que tiene el agujerito nomás abajo? ¿Sí? A andar caminando kilómetros, a hacer miles de cosas. No van todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque las comodidades están antes que cumplir la misión. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ver que incluso hay gente que está predicando que son creyentes, todavía ni siquiera son discípulos, porque no están dispuestos a padecer por causa de la misión. No, justo hoy no voy a poder ir porque, no sé, el día de la abuela, qué sé yo, y no puedo ir a verla justo a la persona que iba a discipular. No, hoy juega justo mi equipo favorito de fútbol y no voy a poder ir. No voy a poder discipular porque justo tengo que ir a la cancha o tengo que ver el partido. Y así, mire de cosas podemos decir. Esa persona no está preparada para ser un discípulo de Jesús. Punto 9. Era pacifista, generoso y servicial. El que es religioso, el que es creyente, no tiene nada de pacifista,
anda haciendo lío por todos lados, peleándose con todo el mundo. Generoso ni por casualidad, la mano no la mete en el bolsillo porque debe tener un cocodrilo ahí que le muerde. Y servicial mucho menos, porque está esperando que le sirvan. ¿Sí? El discípulo todo lo contrario, el discípulo es pacifista, el discípulo no tenés que ni pedirle porque ya está dando antes que le pidas. El discípulo vive sirviendo, el primero que se pone para servir es él. Como dijo Jesús, en el mundo, los gobernantes del mundo, ¿sí? Están allá arriba en la pirámide y gobiernan a todos los que están abajo, pero ustedes tienen que ser al revés. La pirámide tiene que estar al revés. Ustedes están abajo sirviéndole a todos los que están arriba. Eso realmente es gobierno para Cristo. Punto 10 dice, tenía una característica fundamental, las relaciones, y en esto me quiero fundamentar y parar fuertemente a decirlo. Hermanos, nosotros como iglesia no vamos a poder discipular gente si no nos relacionamos personalmente. Punto. Si no nos relacionamos personalmente, no vamos a poder hacer discípulos de Él. Nos tenemos que involucrar, relacionarnos en la vida de las personas. No se puede discipular a la gente desde un púlpito. Hermanos pastores, no se puede discipular a la gente desde un púlpito. No se puede discipular a la gente desde una escuela. No se puede discipular a la gente desde una escuela teológica. Se discipula a la gente sentado cara a cara en su casa, donde sea, escuchándole y llevándole a vivir las enseñanzas de Jesús de acuerdo a lo que está viviendo. Ahí nosotros podemos hacer discípulos. Por eso tenemos que aprender de él. Tenemos que dejar de lado un poco más las reuniones y pasar a las relaciones. Repito, dejemos de lado tantas reuniones y pasemos a las relaciones, si es que queremos hacer discípulos de Jesús. Ahora, si queremos tener los auditorios llenos de creyentes, sigamos como vamos. Vamos a seguir teniendo gente creyente, los dolores de cabeza de toda la vida, que se peleó con uno, que no sé qué, que no te habló mal de aquel, que no viene más porque se ofendió. Sigamos ahí, no hay problema. Sigamos con las reuniones que no va a cambiar a nadie. Vamos a seguir negando, miren las caras que me están saliendo. No va a cambiar nada. Lo importante son las relaciones, porque en las relaciones estamos cara a cara y podemos ayudar a esa gente a vivir la enseñanza de Jesús. Amén. Sigo. Estar dispuesto a 3 renuncias y una permanencia. Bueno, hasta acá vimos lo que era aprender de Jesús, ahora vamos al segundo punto. Estar dispuesto a 3 renuncias y una permanencia. A ver, no, estaba chequeando a ver si alguno escribió en el chat por la duda. Dice así, Lucas, voy a leer Lucas 14, verso 26 y 27 y verso 33. Lucas 14, verso 26 y 27 y verso 33. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, este pasaje no lo podemos pasar por alto. Este pasaje nos mide totalmente a ver dónde estamos parados. Dice, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma la cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Aquí está hablando de 3 cosas a las que tenemos que renunciar. Ayer estaba leyendo otra versión que decía, quien me ama más a mí que a su padre, a su madre, a su mujer, o sea, quien me ama más a mí que a todos ellos, no puede ser mi discípulo. Quien ama más su propia vida que a mí, no puede ser mi discípulo. Quien ama más todo lo material más que a mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, el creyente, justo era el día de la madre y hoy no vino, no lo encuentro. ¿Sí? Era el día del no sé qué de los niños y no está. Era el cumpleaños de no sé quién y ya no está. ¿Sí? O de repente le querés decir qué cosa tiene que cambiar en su vida, pero no, es como yo digo, es como a mí me parece y a mí nadie me va así como tengo que vivir. Y está el otro que es totalmente materialista, que lo único que piensa es en adquirir bienes materiales. Entonces, ese 3 tipos de personas van a seguir siendo creyentes toda la vida, le van a seguir pidiendo a Jesús que lo ayude en las relaciones, porque las relaciones están pata para arriba, le va a pedir que lo ayude en su vida personal porque está depresivo, porque está enfermo, porque esto, porque aquello otro, y le va a pedir a Jesús que todo el tiempo le prospere para que tenga una casa, un auto, para que esto, para aquello. Entonces, ese es el creyente, ¿sí? Que le llena los oídos a Dios de peticiones. Ahora, el discípulo va a renunciar a 3 cosas fundamentales. Si yo renuncio al amor al padre, a la madre y a todos mis seres queridos, quiere decir
Si yo pongo por encima el amor a Cristo antes que ellos, yo lo que le estoy diciendo a Jesús, vos en la parte sentimental de mi vida, en mis emociones y sentimientos estás primero, antes que cualquier otro. Si tengo que padecer por causa tuya, padeceré. Como pasa con la iglesia perseguida, ¿cuántas veces de repente, no sé, violan a tu mujer, matan a tus hijos delante tuyo? Pero Jesús está por encima. Si yo de repente, mi vida está antes que Jesús, todo lo que yo quiero, mis sueños, ¿vieron cuando ese mensaje, soñá en grande lo que Dios te lo va a dar? ¿Sí? Soñá tus sueños, tus planes, tus proyectos. No, no, hermano, no son ni mis planes, ni mis sueños, ni mis proyectos, son los de Él. El día que yo le entregué mi vida a Cristo, ya no es lo que yo quiero, ni lo que yo sueño, ni lo que a mí me parece, es lo que Él quiere, lo que Él sueña y lo que Él le parece. Perdí el control de mi vida, ya no gobierno yo, Él gobierna. Si yo quiero ser discípulo de Él, tengo que renunciar a mi propia vida. O sea, ¿qué es lo que estoy renunciando? Estoy renunciando a mi voluntad. Estoy renunciando a hacer mi voluntad para hacer su voluntad. Porque su voluntad es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Mi voluntad es mala, desagradable e imperfecta. Torre. Y después dice que en cualquiera de ustedes no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. O sea, si yo no renuncio a todo lo que tengo en lo material, si todo lo material me ata a esta tierra, entonces no puedo ser su discípulo. Y le dije que mientras iba haciendo la escuela le iba a ir tirando algunas cositas así también de testimonio. Nosotros hace 17 años salimos de nuestra ciudad, con mi esposa embarazada de mi hijo menor, arriba de un camión con todos nuestros bienes ahí, todo lo que hay dentro de la casa, dejamos nuestra casa y nos fuimos obedeciendo al Señor a las villas ahí de San Martín, Buenos Aires, a pastorear en ese lugar. Somos de la provincia de Buenos Aires de Recife. Ya dejamos nuestra casa, dejamos nuestra parentela, dejamos nuestras amistades, dejamos todo por causa de Cristo. Ya empezamos a renunciar a nuestra voluntad, dejamos bienes materiales y dejamos relaciones sentimentales de atrás. Cuando estábamos ahí en José Luis Suárez, San Martín, de repente el Señor nos dice, al 3 años llevando de pastores, teniendo casas abiertas, discípulos trabajando, de repente el Señor, estábamos plantando una iglesia en Paraguay, que la habíamos plantado ya, y estábamos por empezar una obra en Uruguay, y de repente el Señor nos dice, dejan todo y se van a Uruguay. Todo. Y en 24 horas vendimos todo lo que está dentro de una casa, todo lo que a usted se le ocurra, heladera con freezer, lavarropa, somier, todo lo que hay dentro de una casa, lo vendimos en 24 horas y nos fuimos a Uruguay con nuestra familia, a Carmel, Uruguay, sin nada. Teníamos 2 colchones de una plaza y dormíamos los 5 cruzados así para entrar. Así llegamos. Y estuvimos 3 años trabajando en misionero ahí. Cuando volvimos con lo mismo, con ropa, nada. Recién hoy, después de tantos años, estamos recuperando, estamos volviendo a comprar cosas, estamos viendo una casa alquilada, nunca volvimos a tener nuestra casa. Por eso cuando yo digo de renunciar, estoy diciendo con argumento que esto así se debe vivir. ¿Qué pasaría si Dios en este momento te dice, deja tu casa, deja tu parentela, deja tu familia, deja tu ciudad y te quiero que te vayas a la otra punta del mundo? ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesto a dejar toda tu comodidad, toda la vida armada, toda tu agenda que tenías armada para hacerlo? Yo le puedo asegurar que la mayoría no. Lo pensarían muchas veces. Pero no que te lo diga yo, que te lo diga el Señor. Porque cuando te lo dice el Señor, te lo dice el Señor. Y ahí te quedan dos, obedece o desobedece. Por eso que es muy importante, hermano, que nosotros podamos primero, en primer lugar, ser discípulos de Él. Porque si no somos discípulos de Él, siempre va a estar, primero nos va a atar cualquier relación emocional, nos va a estar atando para hacer la misión, para ir a algún lugar a ser un discípulo, o nos va a estar atando nuestro propio sueño, proyecto, mi vida cómoda, o nos va a estar atando todo lo que tiene con lo material. Si nosotros no renunciamos a estas 3 cosas, no podemos ser sus discípulos. Ahora yo les digo, si renunciamos a la parte emocional, si renunciamos a la voluntad y si renunciamos a lo material, ¿qué nos queda? No nos queda nada, nos morimos, nada nos queda. No nos queda nada de qué aferrarnos para hacer su voluntad, nada nos queda. Son las 3 áreas más importantes de un ser humano, las relaciones, el yo, el egoísmo y los bienes materiales. Cuando el Señor te quita eso, cuando vos renunciás, no es que Él te lo quita, vos lo entregás a sus pies para que Él haga lo que quiera, entonces ahí te convertís en un discípulo. ¿Por qué? Porque no te queda nada. Ya no tenés nada para aferrarte. No tenés nada para decirle, bueno, Señor, yo quisiera ir, pero pasa esto, pero lo otro. Pero, no hay más pero. Se terminaron los peros.
Ahí se terminan todos los peros. Digo, ahora, después de esas tres renuncias, tenemos que permanecer en algo. Y lo que tenemos que permanecer es en lo que dice Juan 8:31. Juan 8:31 dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Fíjense que acá están los creyentes y los discípulos. Jesús le dice, ustedes han creído. Bien, bárbaro. Buenísimo, han creído. Pero no les alcanza con creer. Tienen que convertirse en mis discípulos. ¿Y cómo se convierten en mis discípulos? Aparte de las tres renuncias, se convierten en discípulos ¿cómo? Permaneciendo en mi palabra. Permaneciendo en las palabras de Jesús. A ver, estoy leyendo alguno ahí que... ¿Podría crear usted un pequeño resumen de creyente y discípulo? Lo estoy diciendo todo el tiempo, hermano, pero este material lo vas a tener, lo vas a poder ver después. Todo el tiempo lo estoy diciendo. Si recién entraste, vengo diciéndolo todo, hace una hora que vengo hablando justamente de eso. Pero mirá, permanecer en mi palabra, dice Jesús, para ser mi discípulo. Permanecer significa observarla y vivirla. ¿Sí? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué? ¿Toda la palabra de Dios que está escrita en la Biblia permanecerá? Ojo, ¿eh? No dice eso. Dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán. Mis palabras, las palabras de Jesús son eternas. Porque las palabras de Jesús son por las cuales debemos vivir, porque las palabras de Jesús son por las cuales vamos a ser juzgados cuando estemos delante de su trono. Por eso debemos permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra es observarlas y vivirlas, observarlas y vivirlas. En esta situación de vida, ¿qué es lo que haría Jesús? Estoy ante una situación que tengo que resolver algo. ¿Qué haría Jesús en este momento? Lo que estoy viendo lo vería Jesús, lo que estoy oyendo lo haría Jesús, lo que estoy prestando atención lo haría Jesús, lo que estoy por hacer lo haría Jesús. Eso a mí lo que me lleva a ser un discípulo de Él, estar todo el tiempo pendiente de su palabra y ver cómo la vivo en mi vida, permanecer en su palabra. Por eso que no alcanza solamente con leerla o con saberla y recitarla de memoria, no, debemos vivirla. Tenemos que pasar de escucharla a vivirla. Dice, frutos de justicia. Tercer punto que vamos a hablar, frutos de justicia. Debemos dar frutos de justicia. Las palabras, permanecer en su palabra, renunciar a las tres cosas que dije que tenemos que renunciar y permanecer en su palabra, nos van a llevar a dar frutos de justicia. Jesús en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Hermano, nosotros no glorificamos al Padre por decirle, Padre, te glorificamos, gloria, 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 te glorificamos, te damos la gloria. No, no, hermano, no son palabras. No son palabras las que glorifican al Padre, son frutos los que glorifican al Padre. El Padre viene todo el tiempo a nuestra vida a buscar los mismos frutos que buscó en su Hijo. Jesús es el primogénito de toda creación. Es el primer hijo de muchos que venimos después. El Padre no hace diferencia entre hijos. Los padres terrenales tal vez sí, pero el Padre Celestial no hace diferencia entre hijos. Lo mismo que él esperaba de Jesús es lo mismo que espera de nosotros por haber creído en su Hijo. Ni más ni menos. Por eso que Él viene a buscar frutos de justicia a nosotros, los frutos que había en su Hijo. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. El llevar fruto nos convierte en discípulos de Jesús. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 1, del 10 al 11. Filipenses 1, del 10 al 11. Dice, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Acá Pablo lo dice otra vez. Nosotros tenemos que estar llenos de fruto de justicia que viene a nuestra vida por medio de quién? De Jesucristo. ¿Y qué hace eso? Dan gloria y alabanza al Padre. Pablo lo tenía clarísimo. Por eso Pablo fue uno de los mejores discipuladores de toda la historia. Él lo tenía sumamente claro. Nosotros tenemos que tener el fruto de justicia que vienen solamente por observarlo a Jesús
y renunciar a nuestra justicia para vivir en su justicia, y de esa manera, ¿sí? Nosotros glorificamos al Padre y alabamos al Padre con nuestras vidas, porque le estamos dando los frutos que el Padre está esperando de nosotros. Amén. Entonces, no, es muy difícil muchas veces para muchos salir de la justicia propia y pasar a la justicia del reino. Esto lo vimos en la primera clase cuando hablábamos del reino y la justicia. Debemos dejar nuestra justicia propia, que está totalmente fundamentada en las obras de la carne, en el yo egoísta, que me miró, que me dijo, que no me gustó, que esto, que lo otro, nos ofendemos todo el tiempo, y salir de la ofensa que nos genera la justicia propia y pasar a vivir la justicia del reino. Hermano, nosotros, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que estar muertos, literalmente muertos en nuestra vida. Y hermano, un muerto no se ofende, un muerto no reacciona, un muerto está muerto, ¿sí? ¿No dice la escritura que estamos crucificados juntamente con Cristo? Estamos crucificados, así. Pero hay algunos hermanos que de repente voy a hacer acá para que vean, a ver si ven. Hacen fuerza, fuerza y se aflojan el clavo y le meten un cachetazo a uno y se vuelven a clavar después vuelta. Eso no están muertos. Dicen que están en la cruz, pero no murieron todavía. No, si estamos crucificados tenemos que estar muertos. Significa que la vieja creación murió. Obvio que quiere aflojar los clavos y pegar una patada, pegar, y se quiere bajar de la cruz, pero no, clavémosla de vuelta todos los días para que no se vea nuestra justicia y se vea su justicia en nuestras vidas. Y esto no es un trabajo, decir, ay, Dios, ayúdame, Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo te va a ayudar, porque es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero también nosotros tenemos que hacer morir esas cosas, como dice Pablo en Colosenses. Hagan morir también ustedes estas cosas. ¿Sí? Ira, contienda, ta, ta, ta. Entonces nosotros también tenemos que poner nuestra parte, para que vivir en la justicia del reino y no nuestra justicia. Sigo, avanzo. Ahora, vamos al punto 4, aprobar la ecuación. ¿Y cuál es la ecuación? Todo lo que venimos viendo recién. Todo lo que venimos mirando recién nos da una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación? Dice, renuncia a las relaciones sentimentales, más renuncia a su propia vida, más renuncia a todo lo material, más permanecer en su palabra, nos da igual fruto de justicia como Jesús le dio al Padre. Verdaderos discípulos de Jesús. O sea, que para yo convertirme, para cualquiera de nosotros convertirnos en un verdadero discípulo de Jesús, que va a estar capacitado, que va a estar en la condición correcta para poder hacer discípulos de Jesús a otros y así cumplir la misión que tenemos como hijos de Dios y como iglesia, nos tiene que dar esta ecuación. Tenemos que tener frutos de justicia como Jesús tuvo, y para eso tengo que renunciar a lo sentimental, renunciar a mi propia vida, renunciar a lo material y permanecer en su palabra. De esa manera yo puedo decir, sí, hermano, me está costando, pero voy calificando como discípulo. ¿Sí? Ya hay cosas que ya las puedo dominar, hay cosas que ya las dejé de hacer. Hay cosas que han venido en mi vida y que hago que es como si Jesús le hiciera. ¿Está? ¿Me sigue? ¿Puedo cambiar o están escribiendo? Avanzo, avanzo. Ah, me dicen por favor, espera ahí. A ver, esperen, esperen, están escribiendo. Bueno, escriban, escriban. Mientras voy leyendo acá, alguien dice, el creyente suele esperar panes y peces y el discípulo es un pescador. El creyente lucha por creer y el discípulo por reproducirse. Muy bien, sí, sí, tal cual. Es así. Fíjense que después de los panes y los peces, muchas multitudes lo seguían a Jesús y Jesús en un momento se da vuelta y le dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Pero quiero que sepan que el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y fíjense que no solamente los creyentes se pegaron la vuelta y se fueron, aún discípulos se fueron. Lo fuerte que fue esa palabra. Y fíjense que en un momento, que yo creo que fue Pedro, ¿sí? Que dice, palabra dura, dijo este, ¿no? ¿Quién podrá soportarla? Y me imagino que Jesús le dijo, ¿te quería vos también? No importa, yo arranco vuelta. ¿Eh? ¿Ustedes también se quieren con ellos? Porque la palabra no es negociable. Nosotros muchas veces, hermano, por no ofender a la gente que ministramos, diluimos el mensaje. Vamos a dar cuenta por eso. Yo no digo que seamos unos autoritarios y que le demos, no, no, no digo eso. Pero sí digo que tenemos que dar el consejo según lo que Jesús dijo. Y muchas veces lo que Jesús dijo no se dijera sino más.
Para aquel que no murió todavía, para aquel que solamente es creyente, como le dije el otro día, ya vamos a llegar al punto donde veamos la presentación del Evangelio y nos vamos a asombrar cuando veamos que mucha gente que tenemos dentro de los auditorios nunca nació de nuevo, porque se le presentó mal el Evangelio. Entonces tenemos creyentes que lo único que hicieron fue cambiar de religión, antes eran católicos, ahora son evangélicos, pero no nacieron de nuevo. ¿Y cómo puede ser, pastor, que no nacieron de nuevo? ¿Cómo puede decir usted eso? Porque en los frutos te das cuenta. Te das cuenta en los frutos inmediatamente, porque alguien que nació de nuevo quiere cambiar. Alguien que nació de nuevo quiere avanzar. Alguien que nació de nuevo realmente quiere dejar atrás una vida de pecado y ser transformado. El otro no. El otro se mantiene así como está. Entonces, no me voy a adelantar. Ya vamos a llegar a esa clase que es las 5, las 6, por ahí vamos ya. Sigo, avanzo y vamos ya casi terminando. ¿Cuál era el mensaje de Pablo en cuanto al discipulado? ¿Cuál era el mensaje de Pablo en cuanto al discipulado? Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Decía Pablo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Fíjense que Pablo está diciendo, yo lo miro a Jesús, es más, él decía, mi meta es ser como Cristo, ¿sí? Y lo voy logrando, por eso mírenme a mí, imítenme a mí, vean cómo yo hago, que yo lo estoy todo el tiempo tratando de imitar a él. Tengo defectos, tengo errores, pero tengo puesta la mirada en Jesús. Voy dejando atrás las cosas del pasado y voy poniendo la mirada en Jesús. ¿Sí? Esto es discipulado. Y ahora, miren lo que dice en Filipenses 3 del 17 al 19. Esto es fuerte, hermano. Yo una de las veces que entendí lo que Pablo estaba diciendo acá, me pegó tan fuerte, porque digo, qué fuerte que era esto. Dios mío, cómo discipulaba a Pablo, cómo discipulaba a Jesús. No eran ningunos débiles al decir lo que tenían que decir. Miren lo que dice en Filipenses 3. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. Acá paro. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí. Fíjense en los que así se conducen, según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. De esto hablamos cuando hablamos de ser discípulos, que a la vez pueden hacer discípulos a otros. Mirame cómo yo vivo. Sí, tenés que verlo a Jesús, pero quiero decirte, mirame a mí, fíjate cómo yo también lo estoy logrando, cómo estoy mirándolo todo el tiempo a él. Yo también puedo tener errores como vos, pero los cambio rápidamente. Me arrepiento cuando me tengo que arrepentir. Hago lo que tengo que hacer. ¿Sí? Esto es discipulado. Y dice, porque por ahí andan muchos, y esto es tristísimo, porque no es alguno, muchos, dice. Por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es su vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Qué duro que es este mensaje. Qué duro que es este mensaje para aquellos creyentes que no intentan o no quieren ser discípulos de Jesús, que solamente lo buscan a Dios pensando en lo terrenal. Ellos solo piensan en lo terrenal, son enemigos de la cruz, no quieren ir a la cruz a morir. Si hermanos, si vamos a la cruz es para morir. Si vamos a la cruz es para morir, esas tres renuncias que decía Jesús y la permanencia que hablábamos, es la cruz. Él nos llama a la cruz todo el tiempo. Porque no, a ver, yo quiero que entendamos algo. Muchas veces es como que queremos arreglar al viejo hombre y hacerlo un poquito mejor para que eso hace la religión. Pero en Cristo, en este nuevo pacto que estamos, Él no viene a mejorar al viejo hombre. Él lo viene a matar al viejo hombre. Ese viejo hombre que éramos nosotros antes de Cristo no tiene que quedar nada. No es que, bueno, vamos a ver cómo lo que ayudamos para cambiar un poquito. No, Jesús no cambia vida, Jesús te da una nueva vida, porque la vida anterior Él la crucifica en la cruz. Yo necesito ir a la cruz. Tengo que ir a la cruz a morir todo el tiempo. Ahora, hay mucha gente que es enemiga de la cruz. Si nosotros damos todos los fines de semana mensajes bonitos, vamos a tener el auditorio lleno. Ahora, si nosotros hablamos de la cruz todos los fines de semana, paulatinamente te vas a dar cuenta cómo vas a ir perdiendo gente en el camino. No te va a quedar nadie. Porque los creyentes son enemigos de la cruz. Porque la cruz es muerte. Muerte al yo, muerte a lo material, muerte a lo emocional, muerte a la vida almática para poder vivir para Él. Él es el dueño de nuestra vida.
tenemos que, permítame decirle, me tomo el atrevimiento a aquellos que son líderes, pastores esta noche, decirle lo siguiente: volvamos al mensaje de la cruz. Volvamos al mensaje de la cruz en nuestro púlpito, en los momentos que tenemos que enseñar, volvamos al mensaje de la cruz. Discípulo es quien pone la mirada en Jesús para seguir sus pasos. Ya vamos cerrando. Discípulo es quien pone la mirada en Jesús para seguir sus pasos. Hebreos 12:2 dice lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono. Miren lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Miremos a Jesús, porque nuestra fe, la fe que nosotros vivimos, Él es el autor y consumador de esa fe que estamos viviendo. Yo no puedo decir que soy cristiano y pierdo de vista a Jesús. Si yo digo que soy cristiano y mi vista está puesta en otro lado, entonces no lo soy, hermano. No soy un verdadero cristiano si yo pierdo de vista a Jesús. Mi mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe que yo tengo, que es Cristo mismo, es Jesús mismo. A Él lo tengo que mirar. Y si lo miro a Él, ¿qué es lo que voy a ver? Inmediatamente voy a ver dos cosas. Voy a ver una cruz que me lleva a morir a todo y también la condición de menosprezar el oprobio, ¿sí? De que mi justicia sea todo el tiempo golpeada y yo no reaccione. Voy a recibir mucho oprobio cuando yo vivo como un verdadero cristiano, pero no le voy a hacer caso. Para mí no va a haber problema. Que digan lo que quieran de mí, que hagan lo que quieran conmigo. No me interesa el oprobio, porque a mí lo que me interesa es el premio que tengo, del llamamiento supremo que tengo a la presencia de Cristo. ¿Me explico? Por eso es que es muy importante nosotros tener en cuenta este versículo. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si pongo la mirada en Él, entonces es inmediatamente. Yo voy a ver una cruz donde voy a morir todo el tiempo y voy a ver la renuncia a la justicia propia para vivir su justicia. Recordemos, ya vamos terminando, que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulos de Él. Vuelvo a reiterar, la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulos de Él. Nos hemos enfocado más en los ladrillos que en los seres humanos. Permítame decirlo y tal vez espero que nadie se ofenda. Nos hemos enfocado más en todo lo que tiene que ver con los auditorios, con los ladrillos, con todo eso, que con los seres humanos que tenemos que discipular. Debemos cambiar el enfoque, hermano, debemos cambiar el enfoque. Y hoy en día prácticamente estamos tan enfocados a ver si el auditorio está más cómodo, si tiene aire acondicionado, si tiene calefacción, si las luces están bien, si cómo el altar, si la música, el sonido, esto. Y hermano, y no vamos a buscar a nadie. No vamos a evangelizar, no vamos a discipular, no visitamos las casas, no nos metemos adentro de las casas a hacer reuniones, que eso lo vamos a ver más adelante. No nos puede pasar esto. La misión de Jesucristo es una sola: hacer discípulos de Él. Hacer discípulos de Él. Vuelvo a reiterar, dejemos tantas las reuniones y pasemos a las relaciones. No podemos ser discípulos de Jesucristo si no vivimos y enseñamos a los creyentes a vivir bajo el gobierno de Dios y a y a poner por obra la justicia del reino. No podremos hacer discípulos de Jesucristo si nosotros, en primer lugar, no vivimos sus enseñanzas y si no llevamos a los creyentes a vivir las enseñanzas de Jesús, que los ponen bajo el gobierno de Cristo o bajo el gobierno de Dios y los hacen vivir en su justicia. Resumiendo, tenemos que llevar a la gente a vivir a buscar el reino y su justicia, y después las cosas vendrán por añadidura. Pero buscar el reino significa buscar el gobierno de Jesús, y buscar la justicia significa dejar mi justicia para vivir su justicia, y su justicia son sus palabras, sus enseñanzas. Si nos enfocamos en esto, entonces sí, vamos a empezar a ver cómo el discipulado empieza a funcionar, cómo la misión se empieza a concretar. La próxima clase veremos cuál es el evangelio de los apóstoles, en el especial de Pablo. Vamos a ver nuevamente, otra vez vamos a venir ahí, vamos a ver cuál era el evangelio que ellos predicaban. Porque del evangelio que ellos predicaban al evangelio que nosotros predicamos hoy, miren, no se imaginan el abismo que hay en muchas cosas. ¿Cuántas cosas diferentes predicamos nosotros que ellos predicaban? Vamos a ver específicamente cómo es que predicaban los apóstoles en aquel tiempo.
Los apóstoles y la iglesia, cómo predicaban. ¿Cuál es el mensaje que ellos tenían? Porque desde allí nosotros tenemos que arrancar para predicar el Evangelio. Ese Evangelio del reino que Jesús nos vino a predicar. Veremos la esencia del mensaje apostólico y el claro concepto de ver la evangelización y el discipulado como un proceso fundamentado en las relaciones íntimas. Esto no lo tomemos así por arriba, preste atención. La iglesia primera, el mensaje apostólico y la tarea que la iglesia hacía no eran reuniones, eran relaciones. Y esas relaciones llevaban a que la iglesia metiera a los nuevos creyentes en todo un proceso de evangelización y un proceso de discipulado. Hermano, la evangelización no es un acto, comienza con un acto, pero se termina en un proceso. Nosotros nos quedamos con el acto, el culto de evangelismo, o la plaza que salimos del evangelismo, o la carpa que hacemos evangelismo, y hacemos una oración de fe y creemos que ahí ya evangelizamos. Error total, por eso estamos como estamos. Nosotros necesitamos volver a entender que la evangelización es un proceso. Arranca con un acto que es la presentación del evangelio, pero evangelizar es un proceso. Y vamos a ver que cuando se termina el proceso evangelizado, comienza el proceso de discipulado. Pero todo esto, tanto la evangelización como el discipulado, no se dan en actos, no se dan en reuniones, se da a través de relaciones íntimas. Debemos volver a las relaciones íntimas. Y esto nos va a hacer trascendentes en la misión que tenemos como iglesia de hacer discípulos de Él. Muy bien, aquí llegamos. Hasta aquí llegamos hoy. Ahora... Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online